Un mes estuvo sitiado Pedro de Alvarado en el Palacio de Axayácatl. El 24 de junio Hernán Cortés regresó con cientos de españoles y miles de aliados indígenas. Cuauhtémoc, el jefe de la resistencia por prisión de Moctezuma y Cuitláhuac, los dejó entrar para encerrarlos a todos en el recinto sagrado. Ahí, sitiado, Cortés o alguien tomaría la decisión de acabar con Moctezuma. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hicieron? Vamos a seguir contando esta historia. Ateniéndonos a lo factible, no es lógico que Moctezuma se haya sometido a Cortés el 8 de noviembre de 1519. No solo no hay ninguna razón para que pensemos eso realmente, salvo la aliteración de las fuentes, sino que también durante los meses siguientes es claro que quien manda en Tenochtitlan es Moctezuma y que los españoles son sus huéspedes. Sin embargo, durante o después del asesinato traición de los guerreros mexicas en la matanza del mes Toxcatl durante la fiesta de Huitzilopochtli, Moctezuma sí queda preso de los españoles junto con muchos de los señores tenochcas. Poco después regresa Cortés a la Ciudad de México el 24 de junio, día de San Juan, y es ahí cuando ya encuentra a Moctezuma preso y pasarán solamente 6 días desde su llegada hasta la noche de la huida. En esos 6 días, Moctezuma es asesinado. Según algunas fuentes, por los propios tenochcas que lo apedrean, según otras, por los españoles. Lo más probable es esto último, porque Moctezuma no fue el único muerto. También se asesinó, dicen las fuentes texcocanas, que de 40 puñaladas a Cacama, Tlatoani de Texcoco, y a los señores de Tlacopan y de Tlatelolco, junto con 30 o 40 nobles más. Es decir, se intentó descabezar a los reyes de la Triple Alianza. Una señal que nos muestra que lo más probable es que hayan sido los propios españoles es que a la huida de los españoles, la famosa noche del 30 de junio, noche victoriosa, noche triste, noche de la huida, los mexicas celebran las honras fúnebres de Moctezuma, según todas las fuentes de tradición indígena, como se honra a un tlatoani y no a un cobarde que se hubiera sometido. La doctora Clementina Babcock, de Lina, y el doctor Martín Ríos, de la Universidad Nacional, son dos de los historiadores que mejor conocen las formas de guerra del siglo XVI, la europea y la mesoamericana, y también de los que mejor conocen cómo era esta ciudad en 1519. Vamos a platicar con ellos. Pedro, Pedro. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clemen? Martín, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Encantado. Oye, quiero hablar con ustedes de dos cosas. Los 6 días que van del día de San Juan al 30 de junio de 1520 y qué era esta ciudad y cómo se hacía la guerra. Ok. Yo digo que podemos empezar diciendo que el 24 de junio Cortés se mete en una ratonera, en una trampa militar, y queda encerrado en el Palacio de Axayácatl, ¿no? ¿Nos Ok. muestras, Clemen? Vamos para allá entonces. Sí, Vamos. Ah, es que, no, en ese sentido es fascinante. Poder caminar por una ciudad que tiene tanta historia sedimentada, ¿no? Y es muy interesante porque puedes pensar que la Ciudad de México creció, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Después de la revolución hacia el sur y La demás. ciudad, como que yo digo que en el siglo XX se unifica Eso. una mancha urbana de algo que
O sea, Tacubaya Claro, pero esos pueblecitos. Tacubaya era la segunda ciudad de Claro. No, pero eso es lo interesante, o sea, creo que es lo que lo permite entender que la Ciudad de México del 20 absorbe esas villas y pueblos novohispanos, en todo caso indígenas por supuesto, quedan integrados en esta macroárea urbana. Y por eso, ¿no? Parece que pasas de un pueblecito a otro en Coyoacán, otro en San Ángel. O Mixcoac, ¿no? O Vas Mixcoac, pasando claro, todo Tlalpan. claro. No, todos son... Y en el interín los edificios de los años 60, 70, ¿no? Entonces, Esto era el antiguo llamado, denominado Palacio de Axayacat, que es uno de los Huaytlatoani más importantes de tradición tenochca. ¿Por qué? Porque es uno de los que lleva adelante guerras, bueno, hasta una guerra fallida que es hacia el mundo purépecha, ¿no? Hoy actualmente en Michoacán, sí, pero Axayacat es muy importante. Es tan importante que va a ser la familia que en el periodo novohispano, Alvarado Tesosomo, descendiente de él, va a escribir la crónica mexicana. donde está ahora el Monte Pío estaban las casas o palacio de Axayacat. Sí. Estamos primero, ante todo, digamos, para hablar, estamos en el recinto ceremonial, aunque uno no lo pueda creer, estamos bajo el recinto ceremonial y este gran edificio histórico, edificio de la historia tanto novohispana como moderna de México, ocupó el espacio que hace muy poco tiempo el INAH precisamente encontraron los arqueólogos parte de los restos de lo que fueron los palacios de Axayacat. Ahí estaban encerrados Cortés y sus amigos. Sí, parte de su hueste, parte de la gente más cercana, ¿no? Y de aquí partía la calzada Tacuba. Exactamente en la otra calle donde la conocemos como Tacuba y lo más fácil fue tomar hacia la izquierda Tlacopan, que es el nombre. La única calzada, por cierto, que los mexicas habían dejado abierta, ¿no? Exactamente, y que unía aparte, recordemos que esto era una isla también, ¿no? Tenemos que recordar que esto era una isla, una calzada que aparte unía a otro centro importante, con Tlacopan. Que era la tercera capital de la Triple Alianza. De la Triple Alianza Huescan-Tlatoloyan, ¿sí? Oigan, nos va a hacer caminar todos esos, son un poco más de 10 kilómetros, ¿no? Desde aquí hasta Popotla, donde llegaron Cortés y sus amigos en aquella noche. Sí. Pues nos vamos a caminar sin que los mexicas nos estén aventando flechas y piedras, pero nos va a costar trabajo, ¿no? Sí. Echemos. Pasemos por una calzada, vamos. Y creo que caminar los tres por Tlacopan nos transporta como al tiempo, ¿no? O sea, pensar que hoy en este 21 estamos caminando sobre una calzada que, aparte, gracias a los mapas, el más antiguo que tenemos es del 55, el de Uppsala, está registrado, ¿no? Está registrado y aparte creo que nos envuelve en esta magnífica capital de la República Mexicana, donde tenemos tantas voces, tantos colores, tanta diversidad, esta calzada estando viva. Cuentan que los españoles iban silenciosamente escapándose y que fueron accidentalmente descubiertos. Por una mujer que dio... ¿Esa que estaba acá? Eso no se sostiene bajo ninguna circunstancia, es claramente una trampa para capturarlos donde iban a ser más vulnerables, ¿no? No, porque además no solo huyen los españoles, huyen también parte de los ejércitos tlaxcaltecas que estaban con ellos, huye Doña Marina, o sea, no eran solo 300 españoles, muchísima gente. Los números es de lo más complicado que claro, pero acá pues dicen de 2.000 a 5.000, ¿no? Sí. O sea, según todas las... De los que huyen en ese momento, claro. Sí, siempre será una guerra de cifras, pero haciendo un conteo así más o menos rápido, sí que podemos pensar, creo, que por esos 950 españoles redondeando que inician el cerco en el Alarde, sí, creo que como dice Federico, otros 90.000 indígenas de todas las distintos señoríos. Ah, no, pero al final. Sí, al final. No, en la noche triste, quiero decir, eran de 2.000. Sí, 2.000, porque una buena parte del ejército aliado quedó fuera. En esta noche lluviosa, En esa como noche. dice Bernal, Claro. en esta noche lluviosa, ¿no?
habiendo resistido y habiendo vencido a los españoles, unas semanas después negocian Sí, Sí, claro. claro. un acuerdo. Claro, claro. No, por eso lo de la visión de los vencidos de Don Miguel, hay que cuestionarlo ya. Negocian un ¿no? acuerdo siendo ellos vencedores. Pero es que negocian con todos en realidad. No, pero Y ellos, y todos los pueblos pueden negociar porque saben que tienen una posición de fuerza y superioridad. Sí, no, pues ahí claro, no, tal cual. Y eso sí está padre de quitar el foco en Cortés, ¿no? No por Cortés mismo, sino porque puedes ver la complejidad de la batalla. Estábamos hablando, bueno, de Tlacopan, de Motecuzoma, ¿no? Motecuzoma Xocoyotzin, el último Huey Tlatoani, donde nos dice nada más ni nada menos que Fray Bernardino de Sahagún y también otro compañero de su orden, estoy hablando de Agustín de Betancourt, que sus cenizas van a ser esparcidas, el cuerpo de Motecuzoma, en Cuerpopan Tlaquechuca. Es un barrio que aparte es muy nuestro, ¿no? Es un barrio donde está la colonia Guerrero, o sea, la Lagunilla. ¿Quién no hemos pasado? Ajá. El barrio Cuerpopan son actualmente Guerrero, Lagunilla, Ajá. o sea, digamos casi hasta acá, ¿no? Casi hasta esta altura. Es más o menos a esta altura. Recordemos que las limitaciones son... ¿El actual barrio de Tepito pertenecía ya a Tlatelolco o era todavía? No, era el antiguo barrio de Atzacualco. Atzacualco, Tenochtitlan estaba dividido en 4 barrios que respondían a partir de la orden que da Huitzilopochtli de fundar 4 barrios que aparte responden a lo que es las creencias más profundas de este mundo tenochca. Atzacualco, Teopan, donde está la Corte Suprema para atrás y la Merced, y donde está actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está el magnífico y exquisito mercado de San Juan, donde se comen cosas. Bueno, ese es Moxotlán. Punto que no tenemos ubicado con precisión, en este tramo de 10 kilómetros casi que hay del final del islote hasta Popotla, en algún punto estaba el puente de los Toltecas, ¿no? En mitad de la calzada Tlacopan. Ajá. ¿Sí? Y ahí entre un puente y otro, entre una zanja y otra, fue copado el grueso de la fuerza española de Hernán Cortés. ¿Cómo contamos eso? Pero también cómo lo contamos, más que contar la historia, que un poco nos la sabemos eso sí todos, ¿cómo lo contamos en función de lo que era y es esta ciudad? Uy, muy complejo. Bueno, yo empezaría por una parte muy sencilla y creo que Clemen lo ha dicho muy bien al principio de nuestra charla. Esta ciudad estaba en un lago, ¿no?
y la cuenca tan compleja que tiene, o más bien la hidrografía tan compleja que tiene, va a, ¿cómo decirlo?, va a imponer las dinámicas de guerra para los ejércitos aliados indígenas e hispanos. La sociedad castellana tiene una larga trayectoria de vida militar que se remonta por lo menos al siglo XI, en la plena Edad Media, y hubo un episodio acuático muy importante que fue la conquista de Sevilla en el año 1248. Fue la primera vez en la que los ejércitos castellanos hicieron una operación anfibia por tierra y por agua. Entonces, en buena medida, el ejército de Cortés reproduce sobre el altiplano los mismos modelos de enfrentamiento militar que en la península ibérica, que eran muy sencillos: cortar las fuentes de abastecimiento de agua, cortar las fuentes de víveres y sitiar a la población para rendirla por hambre. Y al mismo tiempo destrozar todo lo que se encuentra alrededor para que esas poblaciones no logren abastecer a la ciudad principal. Entonces, claro, cuando Cortés sale con su ejército, lo que está haciendo es reunirse con el grueso del ejército que había quedado fuera de la Ciudad de México. La narración de lo mal llamado, lo que se ha llamado como la conquista de México, es un error desde todo punto de vista. Toda la narración, o sea, y la propia denominación, el propio nombre, porque realmente lo que estamos es con el relato de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y es una narración bélica. El punto está en lo bélico. Esto es muy importante como para también considerarlo. Y estamos enfrentando también, por eso me parece que el diálogo ayuda muchísimo, a dos modelos y concepciones diferentes de la guerra. Por un lado, lo que vos decís, Martín, esta idea hispánica, ¿no? Todo este mundo medieval ante una concepción de la guerra mesoamericana que es totalmente diferente. Lo ha planteado Alfredo López Austin, maestro de los maestros, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de la guerra sagrada, que es para el mundo mesoamericano, la búsqueda de cautivos para ser sacrificados y mantener el quinto sol, ¿no? Pero estamos en un momento a eliminar. Este es un momento a eliminar, sin lugar a dudas. O sea, pensemos en la figura, no solamente de Moctezuma Xocoyotzin, con qué se está enfrentando, sino qué pasa con la figura de Cuitlahua, que gobernó 80 días y que estuvo precisamente en estos eventos. El gobernante de Iztapalapa, ¿no? El gobernante de Iztapalapa que, por lo menos los registros que tenemos del 16 y del 17, porque también es eso, ¿quiénes son los que están narrando esa historia? ¿No? ¿Quiénes son los que escriben? Nos dice que Cuitlahua, que en un primer momento, a diferencia del señor de Texcoco, no quiere que Cortés entre. Y acá, sin embargo, después lo vemos precisamente en esta, que también es una discusión lo de la Noche Triste, porque en ninguno de los que son testigos de vista, las 5 fuentes hablan de Noche Triste. Hablan que Cortés estaba triste, que no es lo mismo que la Noche Triste. Esto nos lleva a un debate sumamente interesante, ¿no? Pensativo está Cortés con su escuadrón esforzado, recoge un romance muy del principio Bernal Díaz, ¿no? Ajá, Pensativo sí. Sí. Es que de estos hechos, de estos episodios, o sea, tenemos los testigos de vista, los que fueron protagonistas, y después cada uno escribe con su propia intencionalidad. Claro. Pero acá, esta noche lluviosa, como lo hablábamos, esta noche Bernal. lluviosa, con toda la carga que implicó, y las Por narraciones, ejemplo, no poder usar la pólvora. Por ejemplo. Sí. el apuro, ¿no? Estar oscuras, no tener el control del territorio. Pero esto sería también quedarnos en una narración tradicional. Yo creo que nos merecemos pensar en algo más a los 500 años, ¿no? Y no quedarnos con estas narraciones. Sí. ¿no? Digamos que sobre la guerra podemos concluir entonces que tiene los elementos rituales que siempre ha tenido, pero que se está buscando la derrota militar del enemigo con absoluta claridad, y que del lado español hablamos de una estrategia de transición entre medieval que se acerca, que se empieza a acercar a lo moderno. Claro, pero que se va gestionando, se hace moderna sobre el campo de batalla. Lo que pasa es que ahí me gustaría hacer un matiz, Pedro, porque no es que los españoles sean los violentos. Ahí son los grupos indígenas que han sido sometidos durante tantos años, pues que aprovechan la ocasión y son los que arrasan, ¿no? O sea, si el ejército son, por un español, hay más o menos 100 soldados indígenas, los que cometen la violencia contra la ciudad no son los españoles técnicamente, son los soldados indígenas. Cortés también los deja hacer, eso es verdad. Sí.
Pero según las mismas cartas de relación sabemos que Cortés les ofreció la paz en varias ocasiones, porque en la propia lógica de la guerra medieval, cuando uno se rinde, se entrega a la ciudad y la idea es que se haga el menor destrozo posible para poder aprovechar las infraestructuras de la ciudad y su propia riqueza material, riqueza humana, ¿no? Los víveres. Entonces quienes destruyen la ciudad no son los españoles necesariamente, la violencia de ese mundo indígena que reconfigura las alianzas en esa ocasión. Ahí está, Martín, lo que vos decís, porque precisamente los otros grupos indígenas, está la cuestión del código, decodificar, ¿cómo decodificar? Los hispanos no decodifican que Tenochtitlan es la Tolan, la ciudad sagrada, el axis mundi del mundo Tenochca, no, pero los otros grupos sí. Los tlaxcaltecas, la gente de Tepeaca, ¿no? O sea, los otros que están jugando como aliados de la hueste hispana, sí decodifican la implicancia que tiene Tenochtitlan. Pero creo que Clemen tiene toda la razón. Cortés no es capaz de decodificar el simbolismo ritual que hay en esa guerra. Él entiende que hay enemigos, ¿no? Que él puede formar alianzas con unos para pegarle a otros. Y nada más. Y aparte llegan en un momento también muy especial. Digamos, sobre todo estoy pensando en la figura de Moctezuma Xocoyotzin. Las descripciones que tenemos de Moctezuma Xocoyotzin, o sea, cuando él va a ser elegido Huey Tlatoani, tiene indicios de estar cercano a la facción religiosa. No es como los otros tlatoque. Estoy hablando no como corresponde en la lengua, ¿no? Los tlatoanis, que no sería correcto, es los tlatoque. O sea, acá tenemos un momento cuando llega Cortés y su hueste, todos estos 3 años de gran inestabilidad, en el sentido de que Moctezuma, el poder estaba tomando otro giro. No sabemos para dónde hubiera pasado, pero estaba cambiando las cosas. Dice Alfredo López Austin que está empezando un proceso de descentralización política. Tal cual, inédito, ¿no? tal cual, ¿Sí? tal cual. Y aparte tenemos voces, bueno, muy de algún lado tlaxcalteca presente, de los tlaxcaltecas es muy presente, ellos han tenido siempre una fortaleza narrativa, visual, muy importante, pero también tenemos la versión de Texcoco. La tenemos exactamente, con el magnífico compendio de los reinos de Texcoco y los reyes de Texcoco, que ahí hay una otra posición totalmente diferente. Tenemos los anales de Tlatelolco, tenemos otras versiones que nos está matizando mucho esta versión, digamos, tan ordenadita, que a mí siempre me preocupa, de la caída de Tenochtitlan. Vamos al centro de Tlacopan, ¿no? Va, me parece muy bien. ¿Qué simboliza esto? Yo creo que es un lugar de memoria. Yo lo tengo clarísimo. Es un lugar de memoria de nuestra historia, de la historia de la Ciudad de México, de la historia de Tacuba y en última instancia del Altiplano Central. No sé si de todo México, porque las Californias nos quedan muy lejos, Yucatán y tiene otra historia, pero sí de la Ciudad de México. Y creo que las polémicas, no estarás de acuerdo conmigo, de las últimas semanas, ¿no? Son muy interesantes porque demuestra que es un lugar vivo. Que está vivo. Y que la memoria está viva y que más allá de lo que digan los políticos, es la ciudadanía la que se apropia del espacio y la que le otorga el significado en su cotidianeidad. Para mí como historiador es lo más fascinante, un lugar de memoria. Sí, yo también comparto lo mismo que vos, Martín. Yo pienso que la memoria y la historia siempre vamos como de la mano, ¿no? La memoria con lo difícil y sobre todo la memoria colectiva, agregaría. La memoria colectiva. Y cómo lo hicieron suyo. Y cuando estábamos llegando y mirándolo, me venía a la mente, y creo que ustedes también, los cuadros que tenemos en el castillo de Chapultepec, o sea, las miradas también del siglo XIX, cómo se pintó esto y cómo se construye también, ¿no? Colectivamente, y también el Estado-Nación, ¿no? Mexicano, construye algo que significa algo también para la gente de este barrio, de esta comunidad. Oye, y hablando del siglo XIX y de las representaciones, Cortés con armadura completa, ¿tú crees que eso era posible, Martín? Yo creo que no. ¿Verdad que no? Esto lo ha estudiado muy bien Marco Cervera, que se ha dedicado al estudio de las armas desde una perspectiva más de la cultura material y no las armaduras completas de entrada. Las conocemos desde el siglo XIV, sí que existen, pero eran caras, pesaban mucho y sobre todo eran poco prácticas para un clima como Eran este. para el desfile, ¿no? Eran para el desfile, además son armaduras de lujo que se sacan efectivamente en el desfile, en momentos especiales, entonces no. Pero eso no significa que no hayan tenido alguna protección metálica, ¿no? Particularmente en el pecho.
Salud, queridos colegas, salud, por el salud, gusto. salud, Clemen, salud qué por el gusto gusto. compartir esta charla. Pedro, gracias Gracias. por la invitación. O sea, mis problemas con las fuentes son muy distintos de los de ustedes, aparentemente, pero en realidad es el mismo problema. Vamos a El probar gran esto que parece problema muy rico. Es el de las fuentes. Esa es sí, claro que sí. Entonces, cuéntenos ustedes, ¿cuál es el problema? Si queremos hacer historia de los barrios de México Tenochtitlan y de cómo perviven con alimentos 100% prehispánico. No sabemos si la preparación, porque no tenemos ni idea de eso, ¿no? Pero sí que todos los alimentos que hay aquí existían en México antes de la irrupción española. Ajá. Con eso, ¿cuál es este problema de las fuentes? Bueno, si queremos conocer algo, por lo menos del México del posclásico tardío, nos debemos como, ahí sí caer como en un problema mayor, que es qué dicen los otros pueblos sobre México Tenochtitlan. Que relatan sobre México Tenochtitlan, sobre su poderío, sobre sus centros, sobre sus edificios, sobre sus canales, sobre sus tianguis. Y con esos otros pueblos, ya que hablas de los canales, los edificios, los tianguis, incluimos ahí a los europeos. Sí, claro. Que llegan, Claro. lo ven y cuentan de Sí, eso, y se sorprenden, o sea, eso queda ¿no? registro. Quedan maravillados. Quedan maravillados en torno a esta Venecia, como algunos hacen la referencia. Esta referencia siempre con Europa Siempre. es permanente, ¿no? Es tan grande como Córdoba y Sevilla, dice Bernardo Claro, Díaz, ¿no? del templo mayor dicen que es tan alto como la Giralda, por Ajá. ejemplo. Por eso es normal, ¿eh? Pasa en toda sociedad y en Tienes toda un referente persona y- que Este bife llega a es casi otros. este bife de Claro. Buenos Aires es casi tan bueno como el de Chihuahua. Entonces, un mundo tan distinto como era el suyo, pues tienen que incorporarlo a sus marcos referenciales, a su cosmovisión. Entonces, sí. Gracias. Estos son con chile serrano, habanero y serrano. Qué Ok. rico. Habanero y serrano. Ok, Gracias. Y les dejo un poco de tostadas horneadas. Que el náhuatl que conocemos también pasó de ser una lengua que se hablaba, meramente se Claro. hablaba, a ser ahora escrita. Ujú. ¿No? Entonces eso también es interesante, cómo juegan los Claro. franciscanos, Ujú. cómo dan los sermones, ¿no? Estoy pensando en Fray Bernardino de Sahagún, en lo del náhuatl para la evangelización, que también ese es otro problema, ¿no? ¿En qué lengua? idioma? Claro. ¿En qué lengua? Y cómo codificar y cómo entender conceptos tan abstractos, ¿no? Como es el propio dogma de la Iglesia. Claro, la idea de la Trinidad, de Dios y la distinta concepción de una deidad, ¿no? Ajá. Que no es una deidad dual como las deidades mesoamericanas, por ejemplo. Eso ya de entrada es un problema teológico en última instancia. Así que el problema de las fuentes es un problema fundamental y nunca lo vamos a resolver, porque además cada cronista y cada autor escribe desde su propia perspectiva, como todo mundo, y solo podremos intentar una vía mucho más próxima a través de la arqueología, ¿no? Sí. La arqueología es fundamental y se han hecho un montón de proyectos, el de Templo Mayor, por supuesto, pero también la arqueología urbana de Templo Mayor, que nos permiten ir viendo, pues bueno, cómo esos vestigios materiales nos dan información de ese momento del contacto, ¿no? Es que yo creo que muchas de las cosas que también hay que recuperar es la figura de Ignacio Marquina, ¿no? El Claro. gran arquitecto, ¿no? Ignacio Marquina, que estuvo presente en el Instituto Nacional, ¿no? Tanto en Claro. Chichén Itzá como en Tula, y cómo él traza esto que conocemos en un momento como la maqueta de Tenochtitlan. Y Es la que está en el Metro Zócalo. exacto. Es a partir de esos rasgos, ¿no? Basándose en Sahagún, de los 78 edificios. Y hoy sabemos, gracias a la arqueología, ¿no? Desde el 2006 empezaron a aparecer unos edificios, digo, a aparecer entre comillas, porque siempre estuvieron. Ahí están abajo. Claro. Ahí que están abajo. Estuvieron, ¿no? Y para eso todo lo que es proyecto de Templo Mayor, Claro. Salvamento de Lina, que hacen un trabajo Magnífico. monumental, magnífico, no, nos están dando ahora ya las certezas. Claro. Pensemos en Casa España, abajo en ¿no? Lo que era el famoso Calmeca. Claro. en Abajo de la catedral también, Abajo de la que hay- catedral tenemos ya detectado el juego de pelota, uno de los Un juegos juego de pelota, el Claro. gran Zompantli. O sea, esa ciudad, y esto es magnífico, ¿no? Vivir en una ¿Tú sabes ciudad. cuál es el edificio que está justo debajo de la catedral donde se puede entrar ahora? El de abajo de la catedral no, es abajo del Sagrario. Yo una vez fui con unos alumnos que los llevé de visita guiada y yo recuerdo la sensación de descender esos 5 o 6 metros que hay del nivel de superficie de la zona arqueológica. Bueno, un viaje en el tiempo, literalmente, ¿no? Una Sí. superposición Sí. de esas capas de historia, finalmente. Bueno, o los nuevos trabajos que han hecho también, que me parece magnífico, de Raúl Barrera, en torno a lo que es el templo, bueno, o el basamento de Hécar. Claro. ¿no? Ahora que estoy con vestido de Hécar. Mira, ¿no? claro, Ahora estoy yo- con... No, es el basamento de Hécar, el juego de pelota. O sea, cada vez más hay más. Y por calle Argentina,
que hablábamos hace un rato, claro. las ventanas Están arqueológicas. ¿cómo se le llaman? Ventanas del tiempo, algo así. Sí. ¿no? Claro, ventana arqueológica. Pero es muy buena idea, ¿no? Porque Claro. es como hoy en la contemporaneidad Claro. tenemos estas partes de esta Ciudad de México que en obispano no queda mucho. No. No, o sea, pero sí del edificio del No, siglo bueno, pero XIX. digamos que en 6, 8 cuadras alrededor del Zócalo todavía queda bastante en obispano. Eh, De entrada casi todas las iglesias. Bueno, sí, pero no. Pero del 16 queda muy poquito. Sí. El Hospital de No, Jesús, del por 16 no, ejemplo. del 16 ¿no? casi no. Lo va haciendo- es que además no hay que Pero la perder de propia catedral- vista. La propia catedral es del ¿no? siglo La XVII. inundación de Ciudad de México de 1629 que hizo mucho daño a la ciudad, luego el motín de finales del siglo XVII y eso hizo que se transformara la Ciudad de México. Ese motín me gusta Por porque, varios motivos. porque me encantan los indios amotinados Ajá. en la historia de este país, pero también esta idea de el gran es el indigenismo, que es el indigenismo es el criollo, el poderoso que mira al indígena del pasado, ¿sí? Y es Carlos de Sigüenza y Góngora, la descripción que hace del motín. Claro, Es maravilloso. Carlos de Sigüenza y Góngora es un este texto maravilloso. espejo Sí. Claro. de el indio amotinado real y amotinado por razones concretas, sí, de hambre, ¿Sí? ¿no? Que fue. frente al indigenista criollo que admira Mm. eso que ya no existe. El motín, aparte que tenemos estos magníficos textos de Sigüenza, que aparte es el que para y salva al virrey. Claro. ¿no? O sea, Claro. la cosa Rescata estaba los documentos muy también. difícil. Rescata los documentos y eso lo tenemos Claro. en las actas de Cabildo. Claro, sí, sí, del sí, archivo sí, del sí, gobierno sí. de la ciudad. Mm. A lo cual ese registro es magnífico. Y aparte las medidas que toma el Cabildo. Claro. O sea, ¿qué vamos a hacer con el maíz? ¿De dónde lo vamos a traer? O sea, ¿qué es lo que está? Los nombres los tenemos ahí. Sí. Claro. ¿no? Entonces estamos hablando de cómo se van superponiendo capas de fuentes. Sí. Y faltan las fuentes del 18, las de la Ilustración con Clavijero, Ajá. ¿no? Que hace toda O otra la narrativa. lectura, una más lectura. que fuente, digamos, la lectura. La lectura del pasado, tienes toda la que hace razón. Clavijero. Ajá. Yo hablaría de que hay figuras claves que son los cronistas de tradición indígena. Claro, O sea, no podemos olvidar a un Alvarado Tesosomoc, claro. fines del siglo XVI. No podemos olvidar a Chimalpain, ¿no? Este gran cronista. Dejo el ceviche de A ver. mango. Viene, es mango, jícama, chile habanero, lo que es jitomate, cebolla morada y una salsa de piña, chile habanero y tomate asado. Ay, qué rico. El taco de charales es una tortilla bicolor Ujú. con frijol refrito, charal frito, Está rábano, buenísimo. Qué rico. Esa cosa brote de maravillosa. cilantro y col morado. El maíz, ¿verdad? Tan importante siempre en Ajá, nuestra la presencia. gastronomía. Somos hombres de maíz. Sí, por Hombres del supuesto. maíz. Ajá, ¿Sí? sí. El maíz con todas las tonalidades y Sí, todo, la azul, narrativa amarillo. mítica, ¿no? De dónde sale el maíz. Claro, los aparte, hombres del ¿no? maíz. Nosotros salimos del maíz. Nosotros somos hombres de maíz. Nosotros Y mujeres de maíz. Mujeres y Ah, hombres de maíz. Claro. O sea, Bueno, sí. hablando de la conquista, uno de los pasajes más interesantes, precisamente el abastecimiento de tortillas a ese ejército castellano. Sí. Y sobreviven gracias a las tortillas que El se hacen pan en de la Tlaxcala, tierra, el pan de la tierra que dice Bernal y, Díaz. y la labor tan importante que tuvieron las mujeres preparando tortillas durante el cerco de Tenochtitlan, que están en Tacuba precisamente, refugiadas, Sí. resguardadas, y desde ahí enviaban los bastimentos de maíz y de tortillas. Digo, pero la presencia de las mujeres, Mm. de mujeres nahuas, Claro. de mujeres gobernantes, de no solamente parejas de gobernantes, sino con Claro, un poder y una gobernantes, claro. fuerza, Ujú. ¿no? Legitimadora, creadoras, ¿no? Las mujeres que aparte las tenemos registradas desde En los códices. en los códices con una presencia Ujú. maravillosa con sus huipiles, sus Claro, peinados. sus peinados, ¿verdad? ¿No? Pero recordemos nada más ni nada menos la presencia de Tecuixpo, una de las hijas de Motecuzoma, Ujú. ¿no? Y cómo también Cortés, desde Tlaxcala, se vienen teniendo relaciones con las mujeres, pero no es solamente reducirlo a una cuestión sexual, No. tiene que ver con una cuestión de legitimación, de construir Claro. genealogía, o sea, esto nos lleva, creo que, a una apuesta mucho más interesante. Y mucho más compleja también, más ¿verdad? compleja, Más rica. ¿no? Que el lugar de las mujeres Claro. que acompañaban, Claro. que por supuesto tenían una acción que no es nada, digamos, irrelevante como es cocinar. Claro. Estamos comiendo, ¿no? Estamos comiendo, Claro. sino que son las que llevan esta tradición Sí. culinaria. Claro, y el papel de traductoras, de mediadoras, de intérpretes, pero no solo de lengua, sino de traductoras culturales. Hay imágenes preciosas donde Marín está hablando precisamente con la hija de uno de los caciques de Tlaxcala. Y son ellas las que se están poniendo de acuerdo, ¿no? Y los hombres asisten, Ajá. ¿no? A ese diálogo donde se están firmando las alianzas políticas. No es Pero, acá- pero incluso mujeres guerreras. Sí, Uy, sí. claro.
en las últimas semanas del sitio, en Tlatelolco, las descripciones sistemáticas de las mujeres, el sitio duró un mes más, porque las mujeres se suman, ya no a la asistencia, sino al combate mismo. Al combate. Es que eso es lo que yo te decía, Pedro, y me parece como reducir. O sea, se ha reducido siempre el rol de las mujeres en este lugar como secundario, ¿no? Asisten al hombre. No están asistiendo al hombre. O sea, están en el frente. Están ahí. Alimentando, claro. ¿No? O sea, y aparte, también en la concepción Tenochca, la mujer que muere en el primer parto es considerada una guerrera. O sea, tiene un estatus, ¿no? Y esto me parece que también es importante. No es... Cihuateteo se decía en náhuatl. Las tenemos como las cihuateteo, las tzitzimines, ¿no? O sea, también ahí hay un tema pero maravilloso, ¿no? La mujer que da luz está luchando una guerra. Ahí está de nuevo el tema de la guerra. Dar a luz es dar un nuevo guerrero, pero está luchando una guerra. Claro, sí. ¿No? Y en el caso del lado castellano tenemos un personaje importantísimo, María de Estrada, que la registra Bernal de del Castillo en su Historia Verdadera, y una mujer que casi desde el principio de la expedición está combatiendo y peleando, y pelea a caballo, y es una de las que sale corriendo en la noche triste con el caballo. Es decir, el papel de las mujeres es muy relevante en este momento. Y no está pasiva, no está así mirando pasiva, la noche a ver de qué lluvia, pasa, no. Así que yo creo que es uno de los actores de la historia que tenemos que revalorar, ponderar y reconocer. Ya no somos más los historiadores de gabinete. No. Ya eso se rompió ya hace años. Hoy los historiadores hacemos campo, y hacer campo no solamente es hacer archivo, sino que digamos, hacemos cruce de fuentes, hacemos crítica de fuentes. Ese estudio es, creo que, lo que nos permite acercarnos a explicar. No decir la verdad, porque la verdad no existe. No. Explicar y complejizar también ese proceso de conquista, ¿no? Y entender que cada uno de los actores va a tener su perspectiva, pero como la tenemos todos, ¿no? Cada uno en esta mesa está viendo a un lado distinto de la mesa, y por lo tanto estamos viendo cosas distintas. Y no significa que estemos mintiendo, simplemente tenemos una perspectiva diferente de lo que pasó. Yo les digo a mis alumnos que finalmente la historia no la escriben los vencedores, la historia la escribimos todos, y el historiador intenta, ¿no?, darle un sentido, un contraste a esos episodios del pasado, pero sabiendo que es una relectura del pasado que le queramos dar sentido desde nuestro tiempo. Hay cosas que sabemos, hay verdades. Es una verdad que el 30 de junio Cortés y sus amigos salieron corriendo. ¿Es una verdad? No sé si es una verdad. Lo verdad, ahora lo que eso significa, ahí es donde ya entra el juego de... ¿sí? Yo matizaría, querido amigo, yo diría que hay datos. A veces esos datos son ciertos y a veces son falsos. Y sobre esos datos... Hay algunos que se pueden... corroborar, sí, pero lo que pasó no lo vamos a saber. O conocemos fragmentos de la realidad. Y es lo que pasa en la conquista. Conocemos fragmentos de ese proceso tan complejo. Lo interesante es pensar un acontecimiento como este, que es la caída de Tenochtitlan, cómo a lo largo de 5 siglos esto se va cada vez como, ¿no? Vamos y vamos, y le vamos poniendo más de acá y más de allá. Y creo que esta es la apuesta de muchos de nosotros, digamos, que compartimos esta idea de ¿por qué no empezar a deconstruir? ¿Por qué no empezar a problematizar? Y ahí va la segunda pregunta. La primera pregunta era el problema de las fuentes. Y la segunda pregunta, ya que hablas de esto, es... ¿conquista? ¿Qué fue esto? Yo no hablaría en singular, primero. Para empezar. Claro, o sea, no hablaría para nada en singular. O sea, como no, por eso no coincido con esta definición o esta denominación que le ha dado la conquista de México. Yo no la uso. Es un gran relato, aparte es un gran relato, también lo hablábamos fuera de cámara. O sea, ese gran relato que es la conquista de México es la que va a llevar Pizarro también, décadas después, aparte, no solamente paisano, primo, ¿no? A el Perú. A mí me parece fascinante esto de intentar recrear algo de lo que ocurrió, pero porque nos interesa también. Yo lo que pensaba, comparto lo tuyo, Martín, pero digo, estamos ante la construcción de un acontecimiento. La construcción... De un acontecimiento. Esto es una construcción. Un evenementiel, dicen los franceses. Ajá, es la elaboración. Entonces yo sí, lo que aparte de contextualizar, es de construir. Claro.
Salud. 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 Deconstruyamos. Desconstruyamos. Deconstruyamos y vámonos pronto otra vez. Gracias. Pronto. Muchas Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Ocho días después de que salieron de México Tenochtitlan, la noche de la huida, los españoles y el puñado de aliados que les quedaban llegaron a estos llanos. No sabemos exactamente dónde, pero sí en las cercanías de Otumba, por aquí. Según los españoles eran 200,000 mexicas y sus aliados. Seguramente eran menos de la mitad. De lo que no cabe duda es que eran muchísimos. Una multitud lista para acabar con los españoles, claramente reunida para acabar con los españoles. Las fuentes españolas coinciden en la desesperación de los que saben que están perdidos. Las fuentes indígenas casi no dicen nada. La descripción de la batalla es absurda, o tan absurda como tantas otras, vista desde ahora, o tampoco comprensible. Al parecer, a los mexicas y sus aliados se les había olvidado que combatían a matar y se dedicaban otra vez a combatir en líneas, a capturar prisioneros. ¿Por qué? Porque no estaba Cuitláhuac en persona, quien desde México Tenochtitlan estaba armando la estrategia política, porque se sentían seguros de vencer, porque atacaban en campo abierto, donde por cierto parece ser que los caballos por una vez fueron eficaces, aunque ¿cuántos caballos les quedaban? 20, 30, 40 cuando mucho. Y de pronto la batalla se acaba. Según las fuentes españolas, Hernán Cortés en persona, junto con Juan de Salamanca, con un puñado de jinetes, ven un punto elevado, a saber cuál, a lo que claramente es el mando de los mexicas. Lo atacan y matan al Cihuacuatl. Recordemos que en el gobierno mexica es una especie de monarquía dual, el Tlatoani y el Cihuacuatl o mujer serpiente, que es quien manda en persona la batalla. Muerto el Cihuacuatl, los mexicas y sus aliados emprenden la huida, dejando el campo libre a unos españoles que estaban rodeados y vencidos. Se salvaron. Pronto prenden el camino a Apam, y ahí en Apam se enteran de que los tlaxcaltecas los vuelven a recibir, los van a volver a recibir. Ahí los encontraremos.